Y si hoy día nosotros estamos acá, es gracias a aquellos gigantes que han trabajado en la obra por muchos años y hoy día disfrutamos de estas bendiciones que de no ser por ellos no podríamos disfrutar. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos de La Estaca en la Portada? Muy bienvenidos a este segmento que hemos transformado en un principio entrevistas, conversaciones, hoy día con la idea de hacer un podcast que hemos llamado En la Senda, y tenemos la grata oportunidad de poder conversar el día de hoy con el presidente José Palma, nuestro presidente de Estaca, nuestro primer invitado, con quien vamos a estar conversando un poco acerca de La Estaca en la Portada, algunos desafíos, cómo ha sido este proceso que hemos vivido durante estos meses. Así es que sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo está, presidente Palma? Gracias por recibirnos. Muy bien Luis, gracias por la invitación, por la iniciativa. Creo que es muy importante poder hablar acerca de nuestros sentimientos, más allá de las cosas que vemos cada día, cada domingo y compartimos con los miembros. Quizá el espacio de hablar más íntimamente es bueno para los miembros. Bien, súper. Bueno, hemos pasado hartas cosas durante estos meses. Tuvimos la dedicación del Templo Antofagasta, tuvimos la reorganización de la Estaca, donde fue usted llamado como presidente de Estaca, sus consejeros. Hemos tenido ahí movimientos en los barrios. Los últimos años se han creado unidades, se han creado barrios. Y bueno, hoy día queremos aprovechar este tiempo para conversar con usted, conocerlo un poco, hablar de la Estaca, de cuánto hemos crecido, cómo hemos escuchado quizás la voz del Señor, cómo ha sido la participación de los miembros en el templo, en los llamamientos, y quizás cuáles son algunos de los principales desafíos que tenemos como Estaca de aquí a los próximos 5 años, 10 años o quizás muy cercano. Pero, presidente, para comenzar, quizás entrando ya en confianza y para conocerlo un poco más, usted es miembro del barrio Centenario, nacido y criado en el barrio Centenario, hijo del patriarca de Estaca, nuestro querido hermano Ricardo Palma. Sirvió una misión en Argentina, volvió, se casó y bueno, sirvió como obispo, miembro del sumo consejo, tuvo algunos llamamientos en organizaciones auxiliares y recibe el llamado a trabajar en la presidencia de Estaca como consejero y posterior como presidente de Estaca. Haciendo un muy breve resumen junto al presidente Palma, yo quisiera que a lo mejor nos contara un poco de cómo se sintió en recibir este llamado a ser llamado como presidente de Estaca y cuáles son una de las o cuáles son las principales motivaciones que usted tiene para poder servir en este llamamiento. Muy bien Luis, es una muy buena pregunta. Quizás para reforzar un poquito lo que mencionabas tú respecto al ser miembro del barrio Centenario, la verdad es que sí, he sido parte de este capilla, de este barrio toda la vida, ¿no es cierto? Y eso creo que tiene una ventaja, por un lado, que tengo mucho amor por esto, porque conozco la mayoría de las personas. Básicamente es mi segunda casa y la verdad es que me siento muy contento de estar acá, me siento muy cómodo. Vivo donde siempre he vivido, ¿no es cierto? El momento que me casé, compramos casa cerquita de donde vivo, En el mismo barrio. en el mismo barrio. La verdad es que soy feliz y eso creo que es lo más importante. Para mí la familia es muy importante y estar cerca de la familia es muy importante. Y eso es lo que me ha motivado a estar acá. Así que me siento contento. Y bajo ese contexto he tenido la posibilidad de servir, la gente me conoce. Y por lo tanto, cuando vino el llamado a servir como presidente Estaca, lo primero que sentí fue felicidad porque iba a poder seguir sirviendo en el lugar donde me he criado, donde he nacido. Y por el lado social, podemos decirlo, en ese sentido me sentí contento, ¿ya? Ahora, por el lado espiritual, la verdad es que uno se siente como muy pequeñito, muy humilde, porque uno sabe que el llamamiento para ser presidente de la Estaca o obispo es por revelación. Y es que el Señor es quien elige, ¿no es cierto? Como dice el artículo de fe, que el hombre debe ser llamado por profecía, ¿no es cierto? Y eso me hizo sentir muy amado, muy querido, porque sentí que el Señor me conocía, que sabía quién era y sabía que podía entregar algo para poder servir. Así que eso un poco. Algo que menciona, presidente, acerca, bueno, del amor, del servicio, yo lo veo igual.
nací y me crié en esta estaca. Tengo mucho amor por la estaca y sus hermanos. Y es precisamente eso, los hermanos y hermanas, las personas. Mm. Tienen una característica especial, tienen amor, son hermanos consagrados, serviciales. Lo vemos domingo a domingo cuando vamos a las capillas, las actividades que realizan o las iniciativas que llevan a cabo. Y en ese sentido, presidente, ¿cómo ha sentido el apoyo? ¿Cómo ha sentido el apañe de los hermanos, de las hermanas, los obispos? Es una estaca grande, tenemos 10 unidades, muy diversa, desde Mejillones, Tocopilla, hasta Caliche. ¿Cómo ve a los hermanos de la estaca La Portada? A los santos de la estaca La Portada. Sí, la verdad es que aquí en el norte, especialmente en Antofagasta y en nuestra estaca particularmente, hay una cultura en el Evangelio, en la iglesia, de una humildad increíble. La verdad es que los hermanos son muy sacrificados, hermanos y hermanas, muy humildes. Todos hemos progresado como, digamos, como miembros en nuestras vidas y sin embargo hemos mantenido una cultura de humildad, de seguir al líder. La verdad es que hay muy poco contención o rechazo. Más bien, yo creo que la fortaleza más grande de nuestra estaca está en la humildad, la obediencia y la fe de los miembros. Y eso explica un poquito lo que decía al inicio. El crecimiento que hemos visto acá no tiene que ver tanto con los líderes que hay, sino con el corazón de las personas. Y el Señor puede trabajar con eso y puede bendecirnos más. Así que la verdad es que muy contento de, por supuesto, la gente que ha servido por tantos años aquí en Antofagasta, han marcado una cultura. Claro. Y si hoy día nosotros estamos acá, es gracias a aquellos gigantes que han trabajado en la obra por muchos años y hoy día disfrutamos de estas bendiciones que de no ser por ellos no podríamos disfrutar. Perfecto, sí. Yo siento exactamente lo mismo respecto de familias pioneras, personas que han consagrado su tiempo, sus talentos, pero que nos han dejado un legado de servicio, de amor, de caridad. En las escrituras vemos la importancia de las estacas, ¿cierto? Cómo el Señor manda que se fortalezcan para que su presencia pueda estar ahí. Lo vemos en Isaías, lo vemos en el segundo Nefi. El presidente Benson compartió con nosotros precisamente en una clase que se llama Fortaleza tus estacas dentro del manual de las enseñanzas de él y nos dice, una estaca tiene por lo menos 4 propósitos. Unificar y perfeccionar a los miembros que vivan dentro de sus límites, poniendo a su alcance los programas de la iglesia, las ordenanzas y las enseñanzas del Evangelio. En ese sentido, presidente, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted la estaca respecto del apoyo que le brinda a estos hermanos? Respecto de el acompañamiento, la guía espiritual, la visión que se le proporciona a hermanos, a jóvenes, a familias que forman parte de la estaca. Bueno, quiero mencionar que cuando recibí el llamado de presidente Estaca, hubo mucha gente que me manifestó verbalmente en persona y también por muchos mensajes internos que me enviaban de que me apoyaban. Me apoyaban en todo lo que yo decidiera. Gente que quizás no era tan cercana a mí y eso me hizo sentir más querido, más humilde, ¿no es cierto?, respecto a cómo uno debe servir, cómo uno debe hacerlo, ¿no es cierto? Así que la verdad es que esa cita que lees tú respecto a la unidad es algo importante. Cuando fui llamado de obispo en el barrio Centenario, la visión del Señor para el barrio Centenario en ese momento fue eliminar la contención, trabajar en la unidad y ser felices juntos, en paz, ¿no es cierto? Y, y se trató de trabajar en base al liderazgo primero de nosotros, mantener esa unión como líderes para llevar ese amor hacia los miembros. Y ahora que hemos sido llamados como presidencia, la voz del Señor se dejó manifestar igualmente, en la cual tenemos que trabajar en ser discípulos de Cristo, mejores discípulos de Cristo, para establecer Sion. Y Sion es unidad, es ser uno de corazón, ser puros, ser un pueblo como el Señor quiere. Ahora, para llegar a esa unidad, para concretar esa unidad, presidente, ¿cuál es uno de los principales desafíos que deberíamos afrontar? Como uno, como barrio, como organización, como quórum, como clase a lo mejor y finalmente como estaca. De lo que usted ha visto, de lo que ha percibido en estos meses. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que el presidente Nelson nos ha estado enseñando en las conferencias generales. Ujú.
Habló del ímpetu espiritual, habló de poder eliminar cualquier conflicto que tengamos en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Habló de ser pacificadores. Hoy día estamos en un mundo que nos lleva, ¿no es cierto?, tan acelerado a tener distintos tipos de disputas, contenciones, murmurar continuamente. Uno lo ve cuando uno maneja en las calles, en su vehículo, ve este tipo de dificultades. Por lo tanto, la verdad es que en la estaca tenemos que ser distinto al mundo, ser la sal de la tierra, tenemos que dar el ejemplo afuera, pero también dentro, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que estamos en un buen pie, como hablábamos recién, la gente de esta estaca son muy humildes, muy dispuestos a servir, muy obedientes, pero eso no nos deja libres de que a veces Satanás agita los corazones Ujú. y entonces el llamado es eliminar la contención, tratar siempre de pensar más allá de lo que nosotros vemos, tratar de evitar criticarnos uno a otro y amarnos más. Bueno, presidente, sí. La unidad simboliza de alguna forma uno de los principales rasgos de los santos de los últimos días. A pesar de que a lo mejor tengamos desacuerdos, sabemos a quién servimos y bajo esa máxima seguimos adelante. Entonces, bajo ese concepto, quisiera compartir una escritura que está en Doctrina y Convenios 82. A lo mejor la hemos escuchado muchas veces y dice, porque Sion debe aumentar en belleza y santidad. Sus fronteras se han de ensanchar, deben fortalecerse sus estacas, sí. De cierto os digo, Sion se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. ¿Estamos en ese proceso? ¿Estamos a puertas de o cómo lo ve usted? Yo creo que esa es la visión, justamente es la visión del Señor, edificar su iglesia, establecer Sion. Es como lo que tenemos nosotros en nuestra mente y creo que estamos en camino. El Señor nos ha ayudado estableciendo un templo aquí en Antofagasta. El hecho de tener un templo, para mí, es vestirnos de la ropa hermosa, vestirnos de poder, recibir nuestras ordenanzas personales, poder recibir al Señor más dentro de nuestros corazones, hacer convenios con Él, nos van a ayudar a poder lograr justamente ese objetivo, ¿ya? Eh, Sion siempre ha sido comparado a una tienda, ¿no es cierto?, que sirve para refugio de Ujú. los santos, Tal cual. y dado que es un refugio, por eso la importancia de tener unidad, ¿no es cierto?, querernos entre nosotros, respetarnos, tenernos paciencia en nuestras imperfecciones. Pero creo que hoy día con el templo hay un ímpetu espiritual distinto. Yo veo a los hermanos que asisten cada semana al templo y ya veo cambio en sus vidas, en su semblante, en su forma de ser, que sin el templo es muy difícil de lograr. Mm, Creo que estamos en buen camino. perfecto. Quiero llevarlo a dos temas para ir terminando. Ha sido un tiempo muy, muy bonito que hemos tenido para conversar. No queremos abusar de su tiempo, de su agenda, pero quiero que nos vayamos al templo y a la tercera estaca. Al tiro. La primera es, así como ha dicho usted, el templo sin duda viene a ser un bálsamo de Galad que nos permite renovarnos, que nos permite eh, descubrir poco a poco la visión que el Padre quiere, porque es una visión diaria que tenemos que ir descubriendo. ¿Cómo podemos equilibrar eso, presidente? ¿Cómo podemos equilibrar nuestro servicio en el templo? Somos una estaca, o sea, nuevísima, una ciudad y somos un distrito que nunca ha tenido un templo en sus límites. Mm. Entonces todo es nuevo. ¿Cómo podemos equilibrar el servicio en el templo y el servicio en la estaca? Bueno, buena pregunta, porque hoy día podemos decir que la mayoría de los miembros sirven a ambos lados. Yo diría que el templo tenemos que verlo en nuestra vida como una conexión espiritual con el Señor. Es el propósito, trabajar por nuestros antepasados, pero lo vería como algo más asociado a algo más personal y familiar, Ujú. que se disfruta a nivel personal y familiar para acercarnos más a Cristo, para fortalecer nuestra fe, para poder sobrellevar la carga y las dificultades que enfrentamos día a día. Y nuestro llamamiento en la iglesia, que han sido dados por profecía, ¿no es cierto? Por alguien que tiene la autoridad, tiene que ver con edificar su iglesia, establecer Sion. Por lo tanto, no deberían competir ambas cosas, el templo ni la iglesia, más bien ambas cosas son complementarias. De hecho, en Doctrina y Convenios habla, ¿no es cierto? Si vamos al templo, recibimos instrucción de lo alto, nos va a permitir tener una mejor visión de lo que el Padre quiere para su iglesia aquí y cómo podemos ayudar a nuestros semejantes. Es decir, eh, el templo nos va a elevar y vamos a servir aún mejor a nuestros llamamientos.
Ahora el llamado para todos los miembros aquí, ¿no es cierto?, respecto al templo y su llamamiento en la iglesia es ser prudentes, cuidar sus tiempos, no sacrificar su familia, que al final del día es lo más importante. Mi esposa, mi esposo, mis hijos van en prioridad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si no tenemos nuestras prioridades bien puestas, podemos sufrir algunas cosas. ¿Ya? Para aquellos que sirven en el templo, es un servicio voluntario, de manera que si tengo tiempo disponible y me ofrezco de voluntario, puedo servir de obrero. Pero si no tengo tanto tiempo, yo recomendaría que fueran de participantes, disfrutaran del espíritu del templo, se fortalecieran para servir sus deberes. Y ahí hay que ser sabio, cada uno sabe, debe tomar sus decisiones para que el templo sea una bendición y no una carga, ¿no es cierto?, en la vida de alguien que tiene muchas cosas que atender. Eh, Así que poder compatibilizarlo es algo que hay que conversarlo como familia, con el Señor y de alguna forma disfrutar, porque el Evangelio se trata de ser feliz, tener gozo, tanto en la iglesia como en el templo. Yo pensaba, meditaba estos días en eso y decía, ¿cómo poder servir más? ¿O cómo poder servir mejor? Y precisamente el ser obrero o el poder servir a tiempo completo o a una mayor proporción de tiempo es una disyuntiva que los miembros enfrentan. Esta semana estuve en el templo, tenía esa duda y mientras tenía la duda, un hermano se me acercó por detrás y me dijo, hermano, ¿me puede ayudar a escribir unos nombres para la lista de oración porque no veo bien, no escribo bien? Y ese pequeño acto de servicio fue una revelación para mí personalmente de que todo lo que hacemos es importante para el Señor. No importa si usted es obrero, obrera, si va como participante, cualquier acción que vaya en beneficio de nuestros antepasados, de nuestras familias, es bien recibido por el Señor. Mm, Lo importante es tener un balance y tener un equilibrio que permita poder servir bien. mm. Así es que estamos muy agradecidos a todos los hermanos que sirven y que buscan oportunidades de servicio en el templo, en las estacas, en sus familias, porque verdaderamente eso es lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo. Presidente, para terminar, la tercera estaca. ¿Qué pasa con la tercera estaca? ¿Qué sabemos de la tercera estaca? ¿Qué se nos viene? ¿Qué desafíos tenemos? Eh, ¿qué nos podría decir acerca de esta tan anhelada tercera estaca? La verdad es que se trabajó por muchos años en la tercera estaca. Presidente Reyes, que era nuestro presidente anterior, trabajó con una visión clara desde muchos años, ¿verdad? Poder construir más barrios, crear más barrios, trabajar con la obra misional para, por supuesto, seguir aumentando la escritura que leías recién respecto a extender los linderos, los límites, para que sus estacas sean fortalecidas, tiene que ver también con ello, ¿no es cierto? Y habíamos buscado esto por mucho tiempo y siempre faltaban algunos detalles y la semana pasada pudimos ver cómo Elder Costa, presidente del área, con Elder Suazo anunciaban la creación de la tercera estaca o la aprobación, mejor dicho. Así que hay un desafío. El desafío es fortalecer ambas dos estacas nuevas que vamos a tener bajo los mismos principios que hemos hablado recién, de generar unidad, sentido de pertenencia. Seguramente no va a ser la única estaca ni la última estaca que va a quedar en Antofagasta. Yo creo, y esto es algo bien personal, que el Señor va a seguir extendiendo los linderos en Antofagasta y va a seguir construyendo más estacas y a un ritmo más acelerado. Quizás no vamos a tener que esperar 20 años más para una nueva estaca, que quizás va a ser un cuarto de eso. ¿Por qué no en 5 años más tener una nueva estaca? Y eso llama a prepararse aún más para servir al Señor y servir a nuestros semejantes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Primero, generar sentido de pertenencia, entender que la obra del Señor avanza, que en vez de tener una camiseta puesta por una estaca o por un barrio, tenemos que hacerlo por Sion, que es toda la iglesia a nivel mundial, y que una estaca sostiene a Sion, que es la iglesia a nivel mundial. Mientras más fuerte sea una estaca, más se sostiene Sion y su obra, aquí en Antofagasta principalmente. Por lo tanto, el Señor va a seguir haciendo milagros aquí en Antofagasta, va a seguir requiriendo líderes preparados para esto. Entonces,
La recomendación es estar cerca del Señor, buscar revelación personal, buscar cómo sumarse a la obra y tener paciencia como en todas las cosas, ¿ya? Para generar unidad. Porque cuando nos desesperamos y empezamos a ver deficiencias, que las vamos a ver, porque cuando hay división vamos a ver que quizás eh, lo que antes estaba todo bien organizado y hay que empezar de nuevo y eso requiere paciencia y eso es parte de establecer Sion, ser uno. Así que va a ser algo nuevo que no hemos tenido en 20 años. Ujú. Así que lo importante es buena actitud y sumarse. Perfecto. Buenísimo. Yo me quedo con las últimas palabras y le sumo la invitación del presidente Nelson a tomar las vitaminas, a estar expectantes. Son años maravillosos para los santos en todo el mundo, alrededor del mundo, las conferencias, los anuncios de los templos, las noticias que vienen sin duda del Señor a través de la revelación de su profeta y de sus apóstoles. Presidente, hemos tenido un tiempo buenísimo. Muchas gracias por recibirnos en su oficina, por este espacio. Eh, yo estoy muy agradecido. Solamente terminar quizás con una invitación, a lo mejor de parte suya. Ujú. Quisiera compartir algo con los hermanos y hermanas que están viéndonos en este momento. Por supuesto, por supuesto. Presidente Nelson dijo que no dejemos pasar por alto la majestuosidad de este momento y yo creo que hemos vivido en este año particularmente eventos históricos. Una casa del Señor en Antofagasta es lo que fue esperado por siempre aquí en Antofagasta. Por lo tanto no hay que verlo como algo de poco valor. Es una oportunidad de acercarse al Señor, de poder renovar eh, nuestra fe a través de nuestra adoración en el templo, hacer convenios mayores con Él y prepararnos por sobre todo para el regreso del Salvador y esa es la función de los templos. Así que mi invitación es nuevamente no dejar pasar por alto lo que está sucediendo. La tercera estaca trae nuevos desafíos, pero nuevas bendiciones también, cuidarnos más de cerca unos a otros. La invitación es a sumarse, los necesitamos a todos, a cada uno de los miembros en cada una de las funciones porque el Señor aceleró su obra y Él está trabajando y ya trabajó en el corazón de mucha gente que hoy día no es parte de Sion, podríamos decirlo, pero Él está recogiendo su pueblo. Él aceleró su obra y nosotros, por supuesto, tenemos que estar dispuestos a servir a aquellas personas que se están uniendo al Evangelio porque el Señor está recogiendo su pueblo, preparándolo para su regreso. De eso no queda mucho tiempo. Entonces las estacas, Sion como refugio, la unidad, el templo nos prepara para recibir al Salvador, así que estamos viviendo momentos únicos. La invitación es esa, es a meditar, a ver, abrir nuestro ojo espiritual y ver lo que está sucediendo. Perfecto. Gracias, presidente, por acompañarnos. Gracias a todos quienes se han sumado en esta transformación de las entrevistas, de las conversaciones que hemos tenido. Queremos dejar con ustedes este pequeño podcast que hemos llamado En la Senda. Vamos a estar conversando con la hermana Evelyn Camposano en el segundo capítulo. Ella es nuestra especialista de necesidades especiales. Vamos a estar ahí hablando acerca de los desafíos, de la accesibilidad, quizás hay el apoyo a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores. Así es que esperamos que puedan seguir con nosotros, que se nos unan, que nos sigan en nuestras redes sociales. Está acá la portada en Instagram, en YouTube. Tenemos el canal de difusión en WhatsApp. Así es que muchas gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Los queremos.